Hermanos, Dios les bendiga abundantemente. Hoy en este día, hermanos, vamos a retomar nuestro estudio de la Carta a los Hebreos. Esta sería nuestra eh, séptima enseñanza y tiene por nombre Dios ha hablado, tercera parte. Y bien, hermanos, en los versículos que habíamos estado estudiando, es Hebreos capítulo 1, verso 1 al verso 2. Vamos a la escritura, hermanos. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Y bien, hermanos, la expresión nos ha hablado, este en sí, hermanos, es el segundo punto de contraste que está en aquellos que reciben la revelación de Dios. Antes Él había hablado a los padres, ahora nos ha hablado a nosotros. Por supuesto, este nosotros se refiere en primer lugar a los primeros oyentes, al autor y a los primeros oyentes, es decir, a los hebreos a quien inicialmente iba dirigida esta carta, pero vemos que eh, también se refiere a los descendientes según la carne de los padres, de la cual se refiere en el versículo 1. Sin embargo, hermanos, nosotros no solo se hace extensivo a cualquier hebreo que hubiese leído esta epístola, sino a cualquier cristiano, sea judío o sea gentil. Dios nos ha hablado a todos por medio de su Hijo, por cuanto los creyentes gentiles también somos hijos de Abraham por adopción en Jesucristo, hermanos. Entonces, por contraste del versículo 1 que ya leímos, ahí veíamos la naturaleza parcial, fragmentada e incompleta del mensaje del Antiguo Testamento. Dios había hablado en muchas porciones, o sea, en diversas etapas, aclarando progresivamente la revelación. Por la vía de contraste, hermanos, podemos deducir que la revelación de Dios en Jesucristo es completa y final, en contraste con la naturaleza fragmentada y progresiva de la revelación del Antiguo Testamento. Ahora, en el Hijo, llegamos a la culminación, a un mensaje definitivo. Y lo vamos a expresar en las palabras de Calvino, como él lo pudo plasmar. Lo voy a leer textualmente. Dice: la diversidad de visiones y medios usados en el Antiguo Testamento indica que existía un estado de cosas no definitivo, pero cuando habla de los postreros tiempos, insinúa que ya no hay razón para esperar una nueva revelación, porque lo que Cristo trajo no fue algo eventual, sino definitivo. Esas son las palabras de Calvino. Entonces, hermanos, el mensaje de Jesucristo es final y completo, al menos por dos razones importantes. En primer lugar, por la calidad del mensajero. Dios no ha enviado un mensajero más, sino que Él mismo ha tomado la forma humana para revelarnos su mensaje. En segundo lugar, porque el mensajero es el mensaje mismo. El Hijo es en sí el Verbo. Quien le ha visto a Él, le ha visto al Padre. No puede haber expresión más perfecta de la revelación de Dios que la que encontramos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a leer Juan 14:9, donde sustenta esto, hermanos. Juan 14:9 dice lo siguiente: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, ahí mismo el Señor Jesús está revelando: quien lo ve a Él está viendo realmente al Padre, pero en una forma humana y en una forma comprensible para nosotros, ¿verdad?
La revelación no está solamente en sus palabras, sino también en su misma persona. ¿Por qué? Porque precisamente en Hebreos se va a investigar más la persona de Jesús que sus palabras. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en un tiempo en que no solo recibimos un mensaje de parte de Dios, sino que además conocemos a Dios en el mismo mensajero. En palabras del apóstol Pedro dice lo siguiente: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Son palabras del apóstol Pedro, ahí en su segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Entonces, hermanos, en este punto vamos a hacer una aclaración. Cuando decimos que Jesucristo nos trae el mensaje final y completo de parte de Dios, no quiere decir que por esto Dios haya dejado de hablar en nuestros días. Si esto fuera de esta manera, es como negar el ministerio o la obra del Espíritu Santo en la dirección de nuestras vidas. Lo que quiere decir es que mientras en el Antiguo Testamento los que recibían la palabra por los profetas siempre tenían como punto de referencia la venida del Mesías en el futuro, nosotros en cambio esperamos el retorno de Jesucristo en el futuro. Sin embargo, tenemos como punto de referencia algo que ocurrió en el pasado. Es decir, nosotros no lo vimos, no estuvimos ahí. Sin embargo, lo creemos por la misma palabra de Dios y por el testimonio del Espíritu Santo que nos da a nuestras vidas. Entonces, puesto que ya se ha manifestado el Hijo de Dios, nuestra comprensión de los propósitos de Dios no queda velada o escondida por incertidumbres, y es que estas van a ser aclaradas en el futuro. El misterio ya se nos ha sido revelado. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 1, verso 9. Efesios 1 al 9, perdón, Efesios capítulo 1, verso 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, del mismo corazón de Dios es que Él le place revelarse a los hombres. Efesios capítulo 3, verso 5 dice lo siguiente: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿A quién se está refiriendo en otras generaciones? Al tiempo del Antiguo Testamento. Continuó: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces ya no es como antes, porque lo que nosotros vemos no es la sombra de una realidad venidera, sino la realidad misma, hermanos. Entonces, en principio, no nos falta nada para una plena comprensión del Evangelio. En cuanto a las doctrinas fundamentales de la fe, no queda nada por ser revelado, es decir, no queda nada por ser enseñado por parte de Dios. Ya no hay nuevas revelaciones, hermanos. Eso nos debe quedar muy claro. Ya no existen nuevas revelaciones, porque aún en el lenguaje o en el argot del cristiano muchas veces he escuchado expresiones: Dios me reveló. Más bien lo que quiere dar a entender una persona es que Dios o el Espíritu Santo le dio un entendimiento y una comprensión profunda acerca de una verdad de la Biblia. Pero ya no hay nuevas revelaciones. En Jesucristo, hermanos, se plasman perfectamente el carácter y la persona de Dios. No queda ninguna revelación más acerca de Dios mismo, excepto la experiencia de conocerle a Él como Él nos conoce a nosotros. Y esa experiencia será completa cuando Cristo vuelva en gloria. Porque Dios nos conoce, pero nosotros aún nos falta por conocerle de manera más íntima, más cercana. Y será completa cuando le veamos a Él de manera presencial. Voy a leerles lo que dice primera carta de los Corintios, capítulo 13, verso 12. Dice lo siguiente: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, con respecto al ser humano y al camino por el cual éste puede ser salvo, todo queda claramente explícito en el Evangelio que Cristo nos ha traído. Es decir, en el Evangelio no hay nada nuevo por revelar. Por lo tanto, nuestra tarea como creyentes que vivimos después de la revelación de Dios en Jesucristo no es la de esperar otra revelación de parte de Dios, como si algo faltara o como si la revelación del Nuevo Testamento no fuera clara o ni completa, sino la de interpretar y entender fielmente la de Jesucristo. Esa es nuestra tarea, la de interpretar y entender fielmente la de Jesucristo. Pero dicho esto, debemos añadir que tanto para la interpretación correcta de la revelación como para la comprensión correcta de nuestro cometido personal dentro del servicio del Hijo, seguimos necesitando la dirección del Espíritu Santo, es decir, para efectos de la vocación y del ministerio necesitamos que Dios siga hablándonos. Y es primordial para cualquier servidor, para cualquier hombre de Dios, que necesitamos no solamente la vocación o el llamado, sino necesitamos el conocimiento y la dirección del Espíritu Santo que nos siga guiando. Es por esto que el Señor Jesús dice a sus discípulos que el Espíritu tomará de las cosas de Cristo para hacérselas saber y para traerlas a su memoria. Vamos a Juan capítulo 16, verso 13. Juan 16, 13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, en cuanto a la vivencia cristiana, seguimos necesitando la dirección y la iluminación del Espíritu Santo, a fin de entender bien la revelación de Jesucristo y de saber lo que Él desea de nosotros. La revelación tiene mucho que ver, hermano. Dios pide saber qué Dios y lo que nos quiere de nosotros. Hermanos, debemos evitar dos peligros. Uno de ellos es el de pensar que si Dios ha ido revelando su mensaje a lo largo de muchos siglos, debemos esperar recibir una nueva revelación doctrinal en el día de hoy. Es decir, no esperemos recibir una nueva revelación hoy en día, hermanos, porque todo el consejo de Dios ha sido a conocer, ha sido plasmado y ya es conocido por todos. El otro, hermanos, el otro punto de peligro es la tentación de utilizar ese texto u otros parecidos como si dijese que debido a la revelación completa y definitiva en Jesucristo, podemos prescindir de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas y vivir la vida cristiana como si solo fuera cuestión de seguir mecánicamente las directrices de la palabra escrita. En otras palabras, no es cuestión de tener que elegir entre la palabra de Cristo plasmada en el Nuevo Testamento y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino más bien ambos casos son necesarios, van de la mano, hermanos, no pueden ir separadas, están íntimamente ligadas. No podemos solamente decir, a mí me gusta solamente escudriñar y leer la palabra, y por otra parte abandonamos o dejamos, o hacemos un lado la oración, la vida de comunión, ¿no, hermanos? O en un sentido contrario, decir solamente soy una persona de oración, soy una persona que me gusta estar orando, pero muchas veces, ¿cómo vas a dirigirte a Dios si no tienes la palabra en tu corazón, hermano? Entonces van íntimamente relacionadas, ligadas, la vida de oración y la vida de estudio serio.
Entonces, el tema principal, hermanos, es que Dios nos ha hablado a nosotros. Y esto, hermanos, es un enorme privilegio, hermanos. Es un enorme privilegio, por lo que su mensaje es completo y definitivo. Nada le falta, nada le sobra, hermanos. Su mensaje del Señor es completo y dado y es conocido por todos. Ahora vamos a ver, hermanos, la expresión por el Hijo. Esta expresión por el Hijo, hermanos, ¿qué nos dice? Vamos a abordar el tema más importante de los puntos de contraste, hermanos. Dios no nos habla ahora por los profetas, sino por su Hijo. Y aquí vamos a ver un punto importante, hermanos. De hecho, este contraste es de tanta importancia que nos conduce a los siguientes versículos, toda una revelación sobre quién es el Hijo de Dios. ¿Por qué hablamos que es otro contraste? Porque antiguamente se les había hablado a los padres por los profetas, pero ahora en los postreros días, ¿por qué nos ha sido, por qué nos ha hablado Dios? Por medio del Hijo. Entonces, con respecto a esta frase, por el Hijo, vamos a ver que en el griego, en el original griego, es más específico y exacto que las traducciones que tenemos hoy en día. Porque literalmente no dice por el Hijo. Nuestras versiones, como la Reina Valera, dicen así. Pero en otras versiones que están más apegadas al griego, dice sino por hijo o en hijo. Así es como fue plasmada en el griego. Y aquí hay un nuevo contraste con el versículo 1. Dios ha hablado por los profetas y en hijo, hermanos. Hago esas pausas porque tenemos que hacer muy bien la distinción de qué estamos hablando. La omisión del artículo, es decir, él, aunque es un pequeño detalle, tiene su importancia. En la nueva dispensación, Dios emplea un nuevo lenguaje. También es el lenguaje de Dios, porque ahora nos habla en hijo, hermanos. Es como decir en español, en inglés. Ahora en la escritura nos habla en hijo, hermanos. No sé si me estoy dando a comprender esta parte, hermanos. Pero Él es la palabra de Dios en sí. Dios nos habla en hijo. Porque si el texto dijera, Dios nos ha hablado como hijo o en forma de hijo, Jesucristo no es solo el mensaje de Dios encarnado, sino Dios mismo encarnado, hermanos. Dios nos habla en Jesucristo, no solo por medio de sus palabras, sino nos habla también a través de su vida, sus actos y supremamente, como veremos más adelante, a través de su obra propiciatoria, hermanos. Con la traducción que tenemos de la Reina Valera 1960, la expresión por el Hijo, el texto nos da la impresión de que la comunicación de Dios por medio del Hijo y de los profetas es esencialmente la misma. Es decir, la Reina Valera nos pone como si estuvieran a la par los profetas con el Hijo de Dios. Pero la expresión en Hijo nos habla de la encarnación, de la presencia de Dios mismo en Jesucristo, de que Jesucristo no solamente es un canal utilizado por Dios para su comunicación, sino que es Dios mismo manifestado en forma comunicable, de una manera comprensible para los hombres. Y aquí, hermanos, voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay una historia, o una historia tal vez ficticia, pero se me hizo interesante. Se dice que son una familia cristiana
El padre de familia estaba con su hijo en su patio, y en su patio pues no se dio cuenta que había un hormiguero pequeño, y de manera accidental el padre y el hijo pues lo pisaron y destruyeron gran parte del hormiguero y de las hormiguitas que ahí estaban transitando en su patio. El niño asombrado le dice a su papá: papá, ¿qué le vamos a decir a las hormigas? ¿O cómo nos podemos disculpar con las hormigas? El padre se queda pensando y le responde: bueno, para que pudiera pasar eso, necesitaríamos tomar la forma o la imagen de una hormiga y tener un lenguaje de hormiga. Y es así como podríamos poder darnos a comunicar con las hormigas. Y esto, hermanos, a mí se me hizo un ejemplo tal vez muy sencillo de la vida cotidiana, en el cual podemos ver cómo Dios en su grandeza, en su supremacía, Jesús, se humilló al venir en forma de hombre y vivir como hombre pero sin pecado, y dar a conocer la grandeza y los misterios de Dios a los hombres. Dios tuvo que venir a la tierra en esa forma para comunicarnos y revelarse a los hombres. Jesucristo, hermanos, no es solamente un hombre. Jesucristo no solamente es un hombre inspirado por Dios, sino una persona divina que nos habla. Y aquí está el meollo del contraste entre el mensaje de antes y el de ahora. En ambos casos, Dios habla. Pero ahora el mensaje no solamente es perfecto por ser definitivo, sino por el vehículo de su transmisión. En el Hijo es Dios mismo quien nos habla directamente. Jesucristo no es un portavoz humano que por recibir un mensaje especialmente significativo o por tener un oído especialmente afinado al mensaje de Dios, merece ser considerado algo más que un profeta. No es un ser humano cualquiera al que por sus méritos y vida santa Dios haya elegido para elevarle a un rango superior al de los profetas. Y ya para ir concluyendo, hermanos, es Dios mismo en forma humana. Cuando los padres escuchaban a los profetas, estaban en presencia de hombres pecadores, hombres limitados, aunque utilizados por Dios para transmitir el mensaje. Cuando nosotros escuchamos a Jesucristo, ciertamente estamos en presencia de un hombre, por cuanto Él se hizo verdaderamente hombre, pero estamos en presencia de algo más, de Dios mismo. Hermanos, ciertamente Dios nos habla a través de hombres, de ministros, de pastores, de maestros, que nos dan a conocer el consejo de Dios. No solamente es oír, hermanos, tenemos que escuchar. Tenemos que preparar nuestro corazón para saber oír el mensaje de Dios. Tenemos que disponer nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestra mente, debe estar concentrada al 100%, hermanos. Porque no es cualquier persona la que nos está hablando, es Jesucristo mismo, hablando a través de sus ministros, dando a conocer la voluntad de Dios. Eso nos debe hacer sentir, hermanos, que Dios está preocupado por nosotros. Que ciertamente el mensaje es difícil, que a veces no entendemos la grandeza de Dios, pero Dios está ahí, hablando, habitando en su pueblo, teniendo compasión de hombres pecadores como nosotros. Y bien, hermanos, este va a ser nuestro tema del día de hoy. Rogamos a Dios que su mensaje traspase sus corazones y siga transformándolos para hacer la voluntad de Dios. Oremos, hermanos, para agradecer a nuestro Dios por la palabra que nos ha dado.
Amado Dios y Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Te agradecemos, oh Dios, que nosotros, siendo viles y pecadores, veniste en forma de hombre, Señor, a mostrar la gloria del Padre, dándonos a conocer los pensamientos y la voluntad de nuestro Dios. Nos has revelado la grandeza, Señor, de lo que era sombra y figura del Antiguo Testamento. Hoy, Padre, nos has hablado por tu Hijo en estos posteriores días. Nos has hablado para que atendamos este mensaje, Señor. Este mensaje que no es cualquier mensaje, es el mensaje que viene de lo alto. Es el mensaje que nos va a conducir hacia la carrera final, Señor. Hoy te agradecemos por tus bondades, por tus misericordias, Dios, que somos inmerecedores de tu amor y de la sabiduría que tú nos provees a través de tu palabra y la suministración de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por lo que tú haces y seguirás haciendo en nosotros, preparando a tu iglesia para tu advenimiento, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, penetre profundamente en los corazones de mis hermanos, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, amado Dios, por tu palabra y por ese tiempo en el cual nos hemos deleitado en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quedamos despedidos. Dios les bendiga y si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.